Aleluya. Alabado sea tu nombre, Padre. Exaltado sea tu nombre, mi Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por tu poder. Gracias por tu gran amor, Señor. Solo tú eres santo, Señor. Solo tú eres Dios. Solo tú eres mi Dios, mi Rey, mi Señor, mi Salvador, mi Sanador. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre Santo. Gracias, bendito. Gracias, precioso. Aleluya. Bendito y santo, precioso y glorioso, majestuoso, santo, 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 santo. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, bendito. Gracias, precioso. Maravilloso eres tú, Señor. Digno de la gloria, digno de la honra, digno de la alabanza, digno de la victoria, digno del reconocimiento, Padre. En el nombre de Jesús. Aleluya. 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 Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Aleluya. Paz de Cristo, hermanos. Una disculpa por la hora. Dije, voy a conectarme, aunque sea por una media hora. Cortito. Acerca de la importancia de la realidad que estamos viviendo, hermanos. Son dos realidades. Mi razón y mi fe. Y necesitamos vivir en esas dos realidades, no podemos salirnos, porque es ahí donde está nuestra victoria. Mi victoria no está en mi razón, mi victoria está en mi fe. Y mi victoria ya está dada. Por eso es que no podemos perdernos. Si el Espíritu Santo nos guía, nosotros no podemos perdernos. Porque en el Espíritu está la fe. La fe humana se traduce a la razón, y ahí va a estar mi lucha, y ahí va a estar mi guerra, ahí va a estar mi contienda, ahí va a estar mi victoria, y ahí me está esperando la victoria. Tenemos dos realidades, pero lo que no hemos considerado, hermanos, porque no nos pueden hablar de estas cosas, pero no en el sentido correcto, porque la predicación del Evangelio, hermano, no es otra cosa más que el objetivo de que mi carne se muera. O sea, mi realidad
se traslade del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Y yo no lo hice. Yo no soy capaz de trasladarme del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Porque eh, ayer mirábamos, deudores somos, hermanos, es el versículo 12 del capítulo 8. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, hermanos, moriremos. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Entonces, aquí nos está detallando una lucha, una guerra. Es decir, Dios nos da su Espíritu Santo, ¿para qué? Para guiarnos, hermanos. Por eso dice el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Son hijos de Dios. Y los que no son guiados por el Espíritu de Dios, hermanos, ¿qué son? Miren, hermanos, estas dos realidades tipifican los dos pactos, la ley y la gracia. Amén. ¿Podemos entender la diferencia? Tipifican las tinieblas y la luz. Tipifican la sombra y la figura y lo real, lo verdadero. Por eso es tan importante. Por eso el apóstol dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué tenemos vida nosotros? ¿Esa vida dónde está? No está en nuestra carne, hermanos. La vida del Espíritu está en el Espíritu. Y el Espíritu de Cristo viene a mi espíritu para ser uno con mi espíritu. Por tanto, mi espíritu no es mi alma. Y mi espíritu no es mi carne. Por ejemplo, el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles y clama, Abba, Padre, que quiere decir papito, de una manera tierna. Y cuando yo digo papito, cuando yo hablo, digo, papito, ayúdame. ¿Quién está hablando? ¿Mi alma? ¿O mi espíritu? ¿Podemos saber cuando habla el espíritu en nosotros? Vas a decir, sí, cuando hablo en lenguas. No, hermano. No en el sentido, mira, sí y no. ¿Me explico? Porque si yo hablo lenguas y no entiendo lo que estoy hablando,
mi entendimiento queda sin fruto. Y el entendimiento del que te oye queda sin fruto. Por eso el apóstol dice, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dará el amén a tu acción de gracias si no sabe lo que estás diciendo? Por eso es importante, hermanos, la guianza del Espíritu, porque no nos lleva solamente a hablar, sino a hacer. La carne siempre está haciendo, el alma siempre está deseando, y el Espíritu siempre está esperando. Voy a repetir. La carne siempre está obrando. El alma siempre está deseando. Y el Espíritu siempre está esperando. ¿Qué está esperando el Espíritu? Que yo me someta. Que someta mi alma. Que sujete mi carne. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Está bien claro, hermano. Nosotros no tenemos ninguna condenación si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, pero si estamos haciendo las obras en la carne, cuidado. Cuidado. Por eso, hermanos, dice en el capítulo 8, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y aquí vamos a ver los dos pactos. Aquí están los dos pactos. El primer pacto es la ley del pecado y de la muerte. El segundo pacto es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Jesús dijo en San Juan 6:63, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. O sea, ya no son palabras escritas en tablas de piedra. Ahora son palabras que salen de un corazón de carne. Dios se hizo hombre. Que salen del espíritu que estaba habitando en ese cuerpo, llamado Jesús. Desde Jeremías capítulo 31, Dios dice que iba a quitar el corazón de piedra y nos iba a poner un corazón de carne e iba a establecer un nuevo pacto con nosotros. Y que iba a escribir en nuestra mente y en nuestros corazones sus estatutos. Ya no en una tabla de piedra, ahora en un corazón de carne. Nos iba a quitar el corazón de piedra y nos iba a dar un corazón de carne, sensible, no duro. Y dice, versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida
Está hablando de los dos pactos. La ley del espíritu de vida, o sea, la gracia, Jesucristo vino para establecer una ley en nosotros que iba a producir vida. Dios le entregó a Moisés la ley para sujetar al pueblo, para que el pueblo no se desbocara, era para refrenar al pueblo. Y les dio mandamientos y ordenanzas expresados en ordenanzas para que el pueblo aprendiera o fuera celoso de buenas obras. En la ley del espíritu de vida, Dios no nos da reglamentos y estatutos y leyes para obedecer. Él es la ley. Él es el mandamiento. Él es la palabra. Él es la guía. Ya no es una ley expresada en ordenanzas. Ahora es el Espíritu de Dios dentro de nuestro corazón. A ver. Que me libra desde aquí, desde el momento en que el pecado quiere tomar control de mi mente. Desde ese momento me libra de la ley del pecado. Por eso Jesús dijo, oíste que fue dicho, no matarás. Pero yo os digo, y cualquiera que se enoje contra su hermano, ya es un homicida. Y entonces esa es la ley que me frena de matar a mi hermano. No tengo necesidad de matarlo para saber que si yo persisto en mi pensamiento, voy a tener pensamientos homicidas. Entonces, desde aquí, yo voy a definir si sigo en la ley de Moisés o si sigo en la ley del espíritu de vida. La ley de Moisés se introdujo, hermanos, para que el pecado, para que nos diéramos cuenta que el pecado mata. Miren, hermanos, váyase al capítulo 15 de Primera a los Corintios. Aleluya. Aquí en Primera a los Corintios 15 hay un versículo que dice que el poder de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Ahorita lo voy a encontrar.
Ojalá y alguien me lo pueda ayudar a encontrar. Primero los Corintios 15. El poder del pecado, 15:56, hermano, Dios le pague. Miren, hermano, en lo que concluye el capítulo que habla de la resurrección. Cristo venció la muerte, le quitó el imperio de la muerte y el poder del pecado. La paga del pecado es muerte y el poder del pecado dice, mire, el 55 dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Quién dijo esto? Jesús. Y ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Por eso la ley de Moisés solamente tenía una salida. Era la sangre del cordero. La sangre de la becerra y del macho cabrío. Y tenían que guardar cada año, vivir para un cordero, cuidarlo, que no tuviese mancha, que no tuviese quebradura, cuidarlo, engordarlo, traerlo para el sacrificio año tras año. El aguijón de la muerte, o sea, la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios, ¿qué? Es vida eterna en Cristo Jesús. Y dice que la paga del pecado, el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Y qué es lo que activa el pecado? La ley. O sea que la ley se introdujo para que el pecado se manifestase como pecado. Que la ley se introdujo ¿para qué? Para que todo aquel que violara la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 personas muriera irremisiblemente. Eso no se introdujo en la gracia, hermanos. Para que cuando usted vea a un hermano pecar, vaya y le diga al pastor y el pastor le haga juicio y le eche fuera. Eso es ley. Nosotros no estamos en ese tiempo. ¿Hay alguien en casa? ¿Qué pecado es que Dios te hable y tú le digas a la autoridad lo que Dios te dijo? Que no le puedes hacer caso porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Dígame, ¿qué pecado hay? Es que no entendemos. Mientras nosotros no entendamos el nuevo pacto, ¿cómo vamos a ser ministros competentes del nuevo pacto? El nuevo pacto está establecido sobre mejores promesas. ¿Hay alguien en casa? Y hoy volvemos a tener estatutos en las instituciones.
Por eso es que Dios no es institución. Y dice, hermanos, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Cuál es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús? Me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Porque Cristo murió y nos perdonó todos los pecados y nos justificó dando su Espíritu Santo a morar en nosotros. ¿Para qué? Para poder guiarme a toda la verdad. Para que la verdad me haga libre, para poder guiarme a Cristo. Entonces, el Espíritu está dentro de mí para darme a conocer a Jesús. Por eso me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por eso dice, por el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, ¿qué era imposible para la ley? Dar vida, justificar. La ley no produce vida, es decir, si yo hago lo que me piden que haga y que es obligación hacerlo dentro de la institución, eso no produce vida. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, ¿qué era imposible para la ley? Dar vida, perdonar. Tenías que cumplir lo que se te ordenó, las ordenanzas, los mandamientos. Por eso dice Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, o sea, en semejanza de carne de pecado. Es decir, Él no tenía nuestra naturaleza, era semejante pero no igual. ¿Por qué? Porque Él no tuvo papá humano como usted y como yo. Por eso cantó correctamente. Aquel hombre no es como yo, aunque se haya hecho hombre y le llame por su nombre, no es como yo. ¿Hay alguien en casa? Semejantes que tenía las mismas necesidades, las mismas pasiones que usted tiene, que yo tengo, que fue tentado en todo, pero sin pecado. Para entender a dónde nos quiere llevar Jesús, a dónde nos quiere llevar el Espíritu, a dónde nos quiere el Padre. A un nuevo pacto. Ya no a una religión, sino a una constante relación. Por eso dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. O sea, lo aprendió y lo sujetó en su carne. Es decir, yo era pecado y Él me incrustó en Él para poder quitarme el pecado. Ahora soy miembro del cuerpo de Cristo. Y en el cuerpo de Cristo el pecado no se enseñorea más de Cristo. Por eso
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está el pecado? Por eso es que subiendo a lo alto, Jesús llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Hay alguien en casa? Por eso, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Por eso, si yo soy miembro del cuerpo de Cristo, el pecado, dijo el apóstol Pablo, mora en mí, sí, pero ya no se enseñorea, dijo Juan, porque ahora tengo un abogado. Y el pecado ya no se enseñorea de mí. Pero si yo vivo bajo la ley, me va a pasar lo que dice el capítulo 7:7 de Romanos. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciará. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Es decir, si yo me rijo todavía por ordenanzas que me dan, el pecado se va a levantar. Porque la carne tira al pecado. Somos débiles. ¿Hay alguien en casa? ¿Por qué? Porque no vamos a poder cumplir. Por eso es que maldito el hombre que confía en el hombre. No le voy a poder cumplir a los hombres. ¿Por qué? Porque si se me enferma mi hija y tengo que atenderla, tengo que dejarla allí porque la ley me dice que si no voy al culto es pecado. Porque me dicen que si no diezmo es pecado. Por eso dice, el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Ya no estoy para estar bajo una ley. Y yo sin la ley vivía, dice, en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Por eso es que dice Jesús, sea vuestro hablar sí, sí o no, no, porque lo que es más de esto, de más procede. O sea, no puedo comprometerme a hacer siempre una cosa, porque tiempo y ocasión acontecen a todo. Por eso dice, porque el pecado tomando, versículo 11, ocasión por el mandamiento, por la ordenanza, me engañó y por él me mató. Porque es imposible, hermano, que vivas haciendo cosas repetitivas, día tras día. ¿Cómo tenía Dios al pueblo, Moisés al pueblo, haciendo lo que los sacerdotes cuidaban que todo el pueblo hiciera, que cumpliera la ley?
Hoy en el nuevo pacto no ocupamos que ande un sacerdote atrás de nosotros con una vara, porque portamos al Espíritu Santo, al Espíritu de Cristo, y Cristo cumplió la ley. ¿Para qué? Para que tú la cumplas, no en obras, sino en tu corazón. Y de tu corazón salgan hechos que muestran que amas a Dios. El Espíritu está dentro de ti para sacar lo que el Espíritu produce. El alma está dentro de ti para expresar los deseos de la carne. Y el Espíritu está dentro de ti para que tú expreses a través de tu alma los frutos del Espíritu. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. O sea, son los dos pactos, las dos naturalezas que tenemos. Deudores somos, no a la carne, no al pacto de la ley, no a la ley de las obras y de las ordenanzas. Deudores somos al Espíritu. No estamos en deuda con las obras. El Espíritu va a producir en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y voy a parar aquí, hermanos, porque tengo que ocuparme. Y vamos a hablar de esto. ¿Por qué? Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación, yo siempre dije, gloriosa de los hijos de Dios. Porque si lo que perece fue con gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Y no podemos esperar nosotros a que Dios se manifieste en la siguiente generación. Dios nos trajo en este tiempo para manifestarse en nosotros. Dios usó a Moisés para su tiempo. Pero hoy Dios quiere usar a Lidia Valdés para este tiempo. Amén. Pero si Lidia Valdés no entiende que el Espíritu Santo está para guiarla y ella quiere seguir haciendo lo que ella quiera, Jesús no se va a manifestar en ella. Y si Dios te escogió para poner a Jesús dentro de ti, es porque Él quiere manifestar a Jesús. Pero ¿cómo se va a manifestar si yo no entiendo las promesas del nuevo pacto? No te van a decir, en la iglesia no te van a hablar del nuevo pacto, nunca te van a hablar. Y si te lo hablan, te lo van a hablar transgiversado. ¿Por qué? Porque en el nuevo pacto dice, fíjate bien, hermano, ninguno dirá a su hermano conoce al Señor, porque todos me conocerán. Entonces en el nuevo pacto se acaban las escuelas. En el nuevo pacto no construyeron templos los apóstoles. ¿Por qué? Porque ahora nosotros somos el templo de Dios. Como dijo aquel predicador, ¿sigo o paro? En el nuevo pacto, dijo el Señor,
No me acordaré de sus pecados. Seré propicio a sus injusticias y no me acordaré de sus pecados ni de sus iniquidades. En el nuevo pacto dice, yo pondré mis leyes, mis estatutos sobre sus mentes y sobre sus corazones. Yo las voy a escribir. Entonces, ¿cuál es la función de la institución? La institución tiene que poner ley, pero Cristo nos hace libres. Por eso en más de 300 años ellos nunca edificaron un templo. Por eso en más de 300 años, inclusive la Iglesia Católica, en más de 500 años nunca pidieron diezmos. En más de 300 años no se congregaban en un templo, era en las casas. Cancelo toda maldición sobre esa transmisión, cancelo toda transmisión toda maldición sobre nuestras vidas, en el nombre de Jesús, y sobre todo el remanente, y que reciban sabiduría y que reciban entendimiento para entender el nuevo pacto, para que sean libres y puedan llevar esa libertad donde quiera que vayan. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Los bendigo, hermanos. Mañana probablemente no cansé de transmitir por la mañana. Y en la tarde tampoco, porque vamos a estar en la carretera con el favor de Dios. Hermana Rosy, si estás ahí todavía, ojalá y me puedas marcar, o si no yo te marco. Dios te bendiga y te guarde. Dios les bendiga a todos, hermanos. Ánimo.